16 de diciembre de 1966. Una fecha, bastante clave, ¿verdad? La Asamblea General de la ONU adopta dos acuerdos fundamentales para los derechos humanos. Hoy nos metemos de lleno en los llamados Pactos de Nueva York. Tenemos aquí unos extractos que, detallan qué tienen en común y cómo se aplican estos tratados tan importantes. La idea hoy es entrar un poco más a fondo, entender qué comparten exactamente, cómo funcionan, los mecanismos que crean y por qué siguen siendo tan relevantes hoy en día. Vale, pues vamos a ello. ¿Qué es lo que une a estos dos grandes textos? Me refiero al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y al de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y sobre todo, cómo se asegura que no queden, pues, en papel mojado. Es la pregunta clave, sí. Lo primero, y creo que es importante, es que, aunque nacen en la ONU, estos pactos crean sus propios mecanismos de control. No son técnicamente órganos de Naciones Unidas. Son tratados que, una vez ratificados, tienen, digamos, vida propia. Y para vigilar que los estados cumplan, pues se crearon comités específicos. Ahí está el corazón del seguimiento. Ah, mira, ese matiz es interesante. O sea, no son parte de la estructura de la ONU como tal, sino que vienen con sus propios vigilantes, por así decirlo. ¿Y cuáles son esos comités? Pues son principalmente dos, uno por cada pacto. Tienes el Comité de Derechos Humanos, que de hecho lo crea el propio Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el PID-CDP. Lo dice en su parte cuarta, nació ya, integrado en el tratado. Pero luego está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y aquí la cosa cambia. A ver. Este comité, pues, no estaba en el texto original del pacto correspondiente del PIDESC. Se creó bastante después, en 1985. Fue por una resolución del Consejo Económico y Social de la ONU, el ECOSOC. Ostras, o sea, uno venía de serie y el otro fue un añadido posterior. Qué curioso. Y eso sugiere algo. Quizá, no sé, se veían distintos los derechos económicos y sociales al principio. Exactamente. Esa creación tardía dice mucho. Refleja un poco las tensiones de la Guerra Fría, claro, y aquel debate histórico sobre si los derechos económicos, sociales y culturales eran, tan exigibles como los civiles y políticos. Algunos decían que eran más como objetivos a largo plazo, ¿no? De realización progresiva. Crear el comité del PIDES después fue un paso enorme para decir, ojo, que estos derechos también necesitan seguimiento serio, técnico. Ya. Se superó esa visión un poco más laxa. Y se subrayó que todos los derechos al final son indivisibles, van juntos. Entendido. Una evolución interesante en cómo se veía la supervisión. Vale, pues vayamos al contenido. La chicha, como se dice. ¿Dónde están los derechos que protegen? Pues mira, ambos pactos tienen una parte 3, y ahí es donde se listan los derechos específicos. En uno, pues el derecho a la vida, la prohibición de tortura, libertad de expresión, lo típico del PICP. Y en el otro, el PIDESC, pues el derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Son listas largas y, fundamentales. Claro. Pero hoy la idea era centrarnos en lo que tienen en común, ¿verdad? En esas partes que son idénticas en los dos. Son las partes I y II. Fueron como los cimientos compartidos. Entendido. Una decisión estratégica, yo creo, para enmarcar todos los derechos bajo los mismos principios y obligaciones básicas del Estado. Vale, pues vamos a esos cimientos. La parte 1, idéntica en ambos. Empieza fuerte. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. Esto suena muy potente. ¿Qué implica exactamente? Lo es. Es un principio clave del derecho internacional moderno, sobre todo pensando en cuándo nacieron, en plena descolonización. Significa, básicamente, que los pueblos deciden libremente su sistema político, cómo se gobiernan, y también cómo buscan su desarrollo económico, social, cultural, sin que nadie de fuera se meta. Es la soberanía popular, en esencia. Vale. Decidir cómo gobernarse. Pero va más allá. Incluye, y esto es muy importante, el derecho de los pueblos a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales. Esto es vital. Claro, eso sí, respetando la cooperación internacional y el derecho internacional. Y hay una frase al final de ese artículo que es tremenda. En ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia. Vincula la política con la economía y, con poder sobrevivir, básicamente. Queda claro. No es solo votar, es también controlar lo necesario para existir como pueblo, un derecho colectivo fundamental. Vale, y luego la parte 2.
también común. Los compromisos de los estados que firman. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ¿no? Las obligaciones prácticas. Justo. La parte 2 es el motor para que esto funcione dentro de cada país. Aquí los estados asumen unas obligaciones clave, que convierten los derechos en deberes reales. Primero, y esta fórmula es crucial, se comprometen a respetar y garantizar los derechos del pacto. ¿A quiénes? A todos los individuos en su territorio y bajo su jurisdicción. Y atención, sin discriminación alguna. Ajá. Da igual la raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen, lo que sea. Universalidad y no discriminación, pilares básicos. Para un momento ahí. Respetar y garantizar. Suena parecido, pero ¿es lo mismo? No exactamente, y es una buena pregunta. Respetar es más bien una obligación de no hacer. El Estado no debe interferir, no debe violar los derechos. Es una obligación negativa, digamos. Vale, no meterse. Exacto. Pero garantizar es más activa. Es una obligación positiva. El Estado tiene que tomar medidas para que la gente pueda disfrutar de sus derechos, protegerlos de otros, crear condiciones. Es mucho más proactivo. He entendido, no solo no hacer daño, sino también asegurar que se pueda. Vale, ¿qué más dice esa parte 2? Segundo compromiso. Los Estados tienen que adoptar medidas. ¿Qué medidas? Pues las que hagan falta. Leyes, decretos, políticas públicas, lo que sea necesario para hacer efectivos los derechos, si no lo están ya. Ah, vale. Este es el puente entre el tratado y la ley nacional. Obliga a los países a mirar su legislación y cambiarla si es necesario. No basta firmar, hay que actuar. Tiene lógica. La firma internacional tiene que notarse en casa. Pero claro, a veces los derechos se violan igual. ¿Qué pasa entonces? ¿Hay algo previsto? Sí, ese es el tercer gran compromiso de la parte 2. Garantizar un recurso efectivo a toda persona cuyos derechos del pacto hayan sido violados. Esto es clave para que haya responsabilidad. Incluso si quien viola el derecho es un funcionario, la policía, por ejemplo. Incluso en ese caso. Si la violación la cometen agentes del Estado, tiene que haber una forma de reclamar. Un recurso efectivo. Suena bien, pero ¿cómo nos aseguramos de que sea efectivo de verdad? Que no sea solo un papel y que no lleva nada. Exacto. La efectividad es la clave. Y el pacto lo detalla un poco. A. Tiene que haber una autoridad competente, judicial, administrativa, la que sea, que decida sobre la reclamación. B. El Estado debe desarrollar las posibilidades de recurso judicial. Pone énfasis en los tribunales. Ah, importante eso. Y C. Lo más importante quizá, las autoridades tienen que cumplir la decisión, si es favorable. O sea, no vale solo con que te den la razón. La decisión tiene que ejecutarse, tiene que reparar el daño. Vale, ahora sí. Tiene que haber decisión, mejor, si es judicial, y sobre todo que se cumpla. ¿Alguna otra obligación importante en esta parte común? Sí, hay una mención específica muy relevante sobre todo en el PIDCC, aunque ya estaría cubierta por la no discriminación general. Los Estados deben garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de todos los derechos civiles y políticos. Un refuerzo explícito para la igualdad de género en esos derechos. Eso es, subraya que es transversal y fundamental. Vale. Un marco de obligaciones comunes muy completo. Entonces, si un país se une, está obligado a cumplirlo todo, sí o sí, sin excepciones. En principio, sí. Al ratificar o adherirte, aceptas todo el paquete como obligatorio. Pero el derecho internacional tiene sus flexibilidades. Los Estados pueden formular reservas. Reservas. Como decir, firmo, pero este artículo concreto a mí no me aplica. Algo así, pero con matices importantes. Una reserva es una declaración que hace un Estado para excluir o modificar el efecto de alguna disposición del tratado para sí mismo. Pero ojo, ¿Qué pasa? no vale cualquier reserva. No puede ser incompatible con el objeto y fin del tratado. No puedes hacer una reserva que anule la esencia del pacto. Imagina reservar el derecho a la vida. Eso no sería admisible. Hay un control sobre esto. Entiendo. ¿Hay límites? Y además de las reservas a los pactos, están los protocolos facultativos. Piensa en ellos como extensiones, como módulos extra. Ah, como contenido descargable, ¿no? Algo opcional que añade funciones. Exacto. Esa analogía funciona genial. Son tratados aparte, pero ligados al pacto principal. Los estados que ya están en el pacto deciden si además quieren unirse a estos protocolos. ¿Y qué suelen añadir? Pues, por ejemplo, mecanismos para que personas individuales puedan presentar denuncias a los comités si creen que el Estado ha violado sus derechos, una vez agotados los recursos internos,
o pueden añadir derechos nuevos, como el protocolo sobre la pena de muerte. Y supongo que a estos extras también se les pueden poner peros, reservas a los protocolos también. Correcto. También se pueden hacer reservas a los protocolos, con la misma regla, que no sean incompatibles con su objeto y fin. Es un sistema, digamos, modular, que permite distintos niveles de compromiso. Vale, obligaciones claras, pero con válvulas de escape, reservas y protocolos opcionales. Ahora, los textos hablan de algo que suena mucho más drástico. Suspender derechos. Eso suena delicado. Y lo es. Por eso está muy regulado. Es una cláusula de suspensión o derogación solo para situaciones extremas. El pacto, el PIDSP en concreto, permite suspender temporalmente algunas obligaciones, no todas, cuidado. Solo algunas. Sí, y solo en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y que se hayan proclamado oficialmente. No es una carta blanca para ignorar derechos cuando al gobierno le venga mal. Peligro para la vida de la nación. Suena a algo muy gordo. Una guerra, un desastre natural enorme, un golpe de Estado. Podrían ser cosas así, sí, pero se interpreta de forma muy estricta. Tiene que ser una amenaza real, grave, a la existencia del Estado o su orden constitucional. Y aún así, la suspensión tiene condiciones muy claras. Primero, las medidas tienen que ser solo en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, ni más de lo necesario ni por más tiempo del necesario. Proporcionalidad, vale. Segundo, no pueden ser incompatibles con otras obligaciones internacionales del Estado, por ejemplo, con el derecho humanitario si hay guerra. Tercero, no pueden discriminar por raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. Y muy importante. Y clave, hay derechos que nunca se pueden suspender. Son inderogables. El PIDCP lista varios. Derecho a la vida, prohibición de tortura, esclavitud, libertad de pensamiento y religión. El núcleo duro, intocable. Entendido. Un mecanismo de superemergencia, con muchos candados y límites. Y supongo que no lo pueden hacer a escondidas, ¿no? Claro que no. La transparencia es obligatoria. El Estado que suspende algo tiene que informar inmediatamente a los demás Estados parte a través del Secretario General de la ONU. Tiene que decir qué suspende, por qué y cuándo termina la suspensión. Ah, bien. Esto permite cierto control internacional y de los comités. Aunque, bueno, esta cláusula siempre genera debate sobre el equilibrio real entre seguridad y derechos en momentos de crisis. Es complicado. Normal. Queda claro el mecanismo. Volviendo al proceso normal, ¿quién puede unirse a estos pactos? ¿Cualquier país? Sí, es bastante abierto. Pueden ser parte los Estados miembros de la ONU, claro. También los miembros de organismos especializados de la ONU, como la OIT, UNESCO, OMS. Vale. Además, los que sean parte en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y bueno, cualquier otro Estado que invite la Asamblea General. Se busca que sea universal. ¿Y cómo se hace? Se levanta la mano y ya está. No, es un acto formal. Normalmente hay dos caminos. Uno es firmar y luego ratificar. La firma es como una intención inicial, pero no obliga todavía. La ratificación es el acto posterior que suele necesitar aprobación interna, del Parlamento, por ejemplo, y es lo que crea la obligación definitiva. Firma y ratificación. El otro camino es la adhesión directa. Esto es para estados que no firmaron en su momento, pero quieren unirse después. La adhesión tiene el mismo efecto que firmar y ratificar. Y sea como sea, ¿dónde queda constancia de eso? El papel oficial. Ese documento, el instrumento de ratificación o de adhesión, se deposita oficialmente ante el Secretario General de la ONU. Él actúa como depositario de muchísimos tratados. Como el guardián oficial del tratado. Exacto. Es el custodio del texto auténtico y de todos los documentos, quien ha firmado, ratificado, adherido, qué reservas hay, etc. Y él avisa a los demás, como un notario internacional. Precisamente. Una de sus funciones es notificar a todos los estados interesados cada vez que hay una novedad, una nueva ratificación, una reserva, etc. Mantiene el registro oficial y público. Vale. Un último detalle que veían las notas, casi una curiosidad. Los idiomas. Chino, español, francés, inglés y ruso como textos auténticos. Los idiomas oficiales de la ONU de entonces. Pero ponía que el árabe se añadió después, al menos para el PIDCTP, con un protocolo. Es curioso, ¿no?
Refleja cómo cambia el mundo y se reconoce la necesidad de incluir otros idiomas para que estos textos lleguen a más gente. Totalmente. Es un detalle, pero muy simbólico. Incluir el árabe después como texto auténtico muestra cómo la ONU y el sistema de derechos humanos se hacen más universales, reconociendo la importancia de otras grandes regiones lingüísticas y culturales. Muy bien, pues creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que resumir la esencia de todo esto, ¿con qué nos quedaríamos? Pues hemos visto que estos dos pactos, aunque cada uno con sus derechos, comparten un ADN común muy fuerte. Empiezan igual, con la libre determinación de los pueblos. Establecen las mismas obligaciones básicas para los estados: respetar, garantizar, actuar internamente, dar recursos efectivos y sin discriminar. Y comparten mecanismos de supervisión por comités, aunque con esa diferencia en cómo nacieron y un proceso claro para unirse, con esas flexibilidades de las reservas y los protocolos. Exacto. Lo importante de esos elementos comunes es que fijan un estándar mínimo universal para los estados en derechos humanos, crean un marco de responsabilidad internacional. No son solo palabras bonitas, generan obligaciones legales. E incluso contemplan la situación límite de suspender derechos, pero como vimos, con condiciones súper estrictas, salvaguardas y transparencia. Al final, estas partes comunes muestran ese esfuerzo del derecho internacional por equilibrar la soberanía de los estados con la protección de la dignidad humana en todo el mundo. Dan un lenguaje común para hablar, exigir y rendir cuentas sobre derechos humanos. Son, digamos, la gramática básica de los derechos humanos globales. Y para dejar algo en el aire, hablamos de las reservas, esa posibilidad de que un Estado diga: este artículo no me aplica del todo. Aunque hay límites, esto abre una puerta interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto puede una reserva, aunque sea técnicamente válida, acabar aguando la protección real que el pacto debería dar en un país? ¿Dónde está la línea para que esa flexibilidad no termine vaciando el compromiso que se asumió? Ahí queda esa tensión para seguir pensando.